Le damos gracias al Señor una vez más porque nos permite compartir la palabra con los hermanos, también con personas que no conocen al Señor, y así nos vamos relacionando a través de los estudios, a través de la palabra del Señor, como Él ha querido que todos conozcamos de su palabra. Bien, el punto de hoy es acerca de la santidad y voy a leer en el libro de los Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor añada bendiciones a su palabra y que nos bendiga poderosamente. Bien, el Señor nos ha dado dos palabras: paz y santidad. Pero el punto de hoy es para que nosotros profundicemos más sobre la santidad y también la paz, pero principalmente la santidad, donde debemos de tener conciencia claramente qué es la santidad. Bien, como ya leímos esta parte, es necesario que nosotros desglosemos según lo que Dios me ha dado a entender qué es la santidad. Entonces podríamos entender que la santidad es la estatura espiritual más completa en la cual Dios habita y permanece, ¿verdad? Sin pecado, por siempre, por toda la eternidad. Bien, esta es la parte donde yo puedo entender, ya que la santidad y la paz están unidas en este verso, vamos a entender las dos partes, de acuerdo al Señor. Pero presten mucha atención, por favor, porque es muy importante. Ya que usted está escuchando, es porque Dios quiere que usted conozca algo de la santidad y la paz. Escuche bien. En el libro de los Corintios, en el segundo libro, capítulo 7, verso 1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos habla de una promesa que tenemos y que tenemos que limpiarnos. Ahora, ¿de qué limpieza y por qué Dios nos pide esta limpieza? Vamos a entender. Hay cosas que hay que entender como creyente para que entendamos, aprendamos a diferenciar y a entrar claramente en el terreno profundo de la palabra de Dios. Porque a veces cuando se es creyente por arribita, no sabe las condiciones en las que está viviendo, porque cree que está bien o creemos que estamos bien y no estamos bien, porque no sabemos claramente las cosas. La cosa la entendemos cuando podemos entender su significado. Y cuando yo entiendo su significado, entonces ya yo estoy entendiendo claramente en lo que estoy. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir sobre la santidad? Nadie tendrá santidad sin un verdadero arrepentimiento. Nadie. Porque por aquí empieza la santidad. Cuando yo me arrepiento de verdad, yo entonces entro al terreno de Dios, al terreno del Espíritu, al terreno de la palabra, al terreno del Señor. Porque el arrepentimiento, y cuando yo me convierto, es que yo recibo de parte de Dios la gracia. Y la gracia demanda que sea santo y que tenga santidad. Escuche bien lo que Dios quiere que usted aprenda. Escuche bien. Entonces, esto equivale a nacer de nuevo. Nacer de nuevo es cuando yo verdaderamente abro mi corazón, creo en mi corazón, creo para justicia. Entonces soy verdadero. Entonces ya entro, como dice el libro de los Corintios, a la promesa. Aquí la promesa pasa a mi vida. Entonces, ¿qué más debo de entender? Debo de trabajar en mi carne. Debo de trabajar en lo espiritual. Para que esta santidad, como me dice el mismo libro, contaminación de carne y de espíritu, entonces yo comienzo a trabajar. Yo comienzo a purificarme. Yo comienzo a hacer las cosas.
¿Qué más debo de hacer? Debo de tomar días de ayuno. Ayuno con oración y la palabra. Apartado. Día corrido. Porque si yo no lo hago corrido, no sirve. Hay gente que nunca se santifican porque ellos no se apartan, no se dedican, no sacan el tiempo para Dios. Entonces nunca logran y dicen que están preparados. Eso es pecado, porque no hay salvación cuando no hay obediencia. Debe de haber obediencia a la palabra. Entonces, ¿qué más debe de hacer una persona? Entonces, esto debe de surgir un efecto en el cuerpo, ¿verdad? Para que el alma sea purificada y el espíritu, hasta que Dios me confirme por su Espíritu Santo de que ya yo estoy ready, yo estoy preparado, yo estoy correcto, porque debe de ser así, ya que Dios es el que nos guía a través de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Cuando nosotros obedecemos esta parte. Entonces Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a que nosotros podamos lograr lo que Él nos está pidiendo. Por ejemplo, en el libro de los Romanos capítulo 12, dice, deberes cristianos. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo es un trabajo que debemos de hacer. Es un deber. El deber cristiano es cumplir con la parte que Dios demanda, la parte que Dios nos pide, la parte que Dios establece, para que nosotros verdaderamente podamos lograr lo que estamos buscando. Porque queremos santidad. Ahora, la paz. ¿Qué podríamos decir la paz? ¿Por qué el Señor une santidad y paz? Porque la paz es un fruto, un atributo del Espíritu, en la cual Dios derrama en nuestros corazones cuando recibimos la fe. Entonces, estos frutos están en el cuerpo, pero no son desarrollados hasta que nosotros no matamos la carne. Debemos de someter la carne para que el Espíritu nazca y se forme Cristo en nuestro cuerpo. Entonces, cuando Cristo se forma a través de la palabra, el fuego, la unción y los dones, entonces nosotros podemos hablar de santidad, porque estamos buscando algo que Dios habita, que Cristo estuvo aquí, no pecó, vivió en un estado espiritualmente hablando y habitó. Esto se llama respetar y cumplir con la voluntad de Dios y el mandamiento de la santidad, que es lo que Dios pide que hagamos. Entonces, cuando ya nosotros somos santos, Dios ahora nos pide que tengamos santidad, porque no puede haber santo sin santidad y no puede haber santidad sin paz. Por eso es que Dios entonces nos pide esta parte, escuche bien, para que nosotros cumplamos con ella. No es cosa que no podamos, porque Dios no nos da carga que no podamos llevar. Solamente es algo que Él nos pide por la palabra. Si queremos ir verdaderamente al cielo, a donde Él está, Él habita en santidad. Debemos de comenzar aquí a trabajar con esto. Trabajemos con esto, con la palabra, con los ayunos, con los sacrificios, y obedezcamos al Señor para que podamos llegar allá. Que cuando sea que el Espíritu nos tome, y además, si partimos antes, estemos seguros que despertaremos allá en aquel lugar, como el Señor le dijo al ladrón: te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Así Dios le dice a aquel que tenga paz y santidad. Seguro que estaremos allá conforme a la voluntad de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si Dios lo permite, en el próximo punto bíblico, hablando de la santidad conforme a la voluntad de Dios. Dios le guarde en el nombre de Jesús. Amén.